Compañeros, buenas noches. Este soy yo, Lorenzo Maecha, alumno de la tecnología en desarrollo de bases de datos de la Unipanamericana. En el día de hoy les vengo a presentar el tema acerca de los estados del sistema gestor Oracle 11G-R1. Y comenzamos. El primer estado que vamos a discutir en esta presentación es el estado no mount. Cuando se inicia la base de datos con acción no mount, Oracle lee primero el archivo que tiene los parámetros de inicio para configurar la base de datos. En este caso el archivo se llama ini.orat, que puede incluir varios parámetros necesarios para el inicio de la base de datos. Basado en estos parámetros, las distintas áreas de la memoria son configuradas y los procesos de fondo de la base de datos son iniciados. Luego de esto se inicia la base de datos. En este estado, la base de datos no está disponible para los usuarios. La sentencia para ejecutar este comando es estará no mount. Como podemos ver acá en la presentación, tenemos el estará no mount, lo cual únicamente nos abre las instancias de la base de datos. No, aquí los usuarios no pueden acceder directamente a la base de datos. Y vamos a ver cómo se ejecuta este proceso. Vamos aquí a Windows R. Decimos Windows R, abrimos el CMD, damos CQL Plus y entramos a CQL Plus, que es la consola de administración de la base de datos. Entramos como sys as sysdba, que es el usuario que tiene los privilegios de administrador de la base de datos. Nos pide nuestra contraseña, la vamos a agregar. Y ya entramos directamente. En este momento la base de datos de nosotros no está. En este momento la base de datos está abierta. Vamos a cerrarla con el comando shutdown immediate. Más adelante les voy a explicar sobre este comando. No es válida. Shutdown immediate. Y aquí, cuando iniciamos el sistema operativo, por default el sistema gestor de base de datos él arranca iniciado. Con el comando shutdown immediate lo que hacemos es cerrarlo todo. Aquí vamos a limpiar clear screen para limpiar nuestra ventana. En este momento nuestro sistema de base de datos está apagado. Vamos a iniciarlo con el comando start no mount. Decimos start up no mount y damos enter. Como les dije, en este momento únicamente lo que hace el sistema es entrar y leer el archivo ini.orat, abre las instancias y no más. En este momento el sistema de base de datos no está accesible para ningún tipo de usuario, o sea que ningún usuario puede utilizar la base de datos. Vamos al siguiente estado. Vamos al estado mount. El estado mount. Cuando se inicia la base de datos con acción mount, se abre y se lee el control file que contiene la estructura física de la base de datos, con los data files de la base de datos. Se detecta la ubicación de los data files y la base de datos queda lista para ser iniciada. En este estado, igual que el no mount, la base de datos no está disponible para los usuarios. Este estado, el mount, al igual que no mount, se utilizan para ejecutar tareas de administración de la base de datos. En este estado, la sentencia para ejecutar es el siguiente: start no mount. Como podemos ver con este comando del start mount, lo que hacemos es entrar, abrir las instancias y montar la base de datos, pero la base de datos no está disponible para los usuarios. Tanto el estado mount como el no mount se utiliza básicamente para hacer tareas de administración de la base de datos. Cuando se necesita hacer algún tipo de cambio en la base de datos, se pone esto en estos estados y el administrador de la base de datos puede realizar sus tareas. ¿Cómo vamos a ejecutar? ¿Cuál es el comando para ejecutar cuál es la sentencia para ejecutar este comando? Es start up no mount. Vamos a realizarlo. Vamos a cerrar nuestra base de datos. Shutdown immediate. En este momento vamos a cerrar nuestra base de datos y vamos a entrar con el comando estará mount. Entonces decimos clear screen y decimos startup mount. Y aquí nuestra base de datos
va a entrar a leer las instancias y va a montar la base de datos. Pero igual que el no mount, en el estado mount, la base de datos no está disponible. Finalmente vamos a ver el último estado, otro estado, no el último, otro estado que tenemos, que es el estado estará open. Un segundo. El estado estará open. Cuando se inicia la base de datos con opción open, se abre la base de datos. Se trata de acceder a todos los archivos asociados con la base de datos. Una vez ha tenido acceso a los data files, se asegura que todos los archivos de datos de la base de datos son coherentes. Después de esto, la base de datos queda en modo normal de operación. La sentencia para ejecutar este comando es estará open. Cuando ejecutamos el comando estará open para abrir nuestra base de datos, lo que hacemos es que leer la base de datos, lee las instancias, monta la base de datos y la abre. En este momento ya la base de datos está disponible para todos los usuarios, para que ellos puedan hacer sus consultas e interactuar con la base de datos. Vamos a ver cómo se inicia este proceso. Volvemos a cerrar, cerramos nuestra base de datos. Shutdown immediate. Vamos a cerrar nuestra base de datos. Aquí la está desmontando y la está cerrando. Vamos clear screen y vamos a iniciar con el comando estará open. Start up open. Y acá ya se leen las instancias, se monta la base de datos y finalmente se abre la base de datos. Ya en este momento la base de datos está abierta para los usuarios, o sea que los usuarios pueden interactuar directamente con la base de datos. Entonces recapitulamos, tenemos tres estados para abrir una base de datos. Tenemos el estará no mount, el estará mount y finalmente el estará open. Ahora vamos a ver un comando o un estado que se llama el shutdown. El shutdown, que a traducirse en español es el apagado. El shutdown comando, el shutdown más la sentencia immediate, shutdown immediate, se utiliza para poder apagar la base de datos completamente. Ya les muestro. Durante el proceso de... ya se lo vimos. Durante el proceso de shutdown, Oracle cerrará todas las sesiones, todas las bases de datos, demostrará todos los archivos de datos y apagará las instancias abiertas. En este proceso, la base de datos no está disponible para los usuarios. La sentencia para ejecutar este comando es shutdown immediate. Entonces lo que hacemos acá es cerrar todos los archivos, desmontar todas las bases de datos y cerrar todas las instancias y queda la base totalmente muerta. Ningún usuario puede acceder a ella. ¿Cómo ejecutamos esto? Aquí la base de datos está abierta porque la abrimos y como la cerramos decimos shutdown immediate. Y vemos que lo primero que se va a hacer es cerrar los archivos, se cierran los archivos, se desmonta la base de datos y se cierran las instancias y queda nuestra base de datos no accesible para nadie. Estos son los cuatro estados que podemos utilizar como administradores de base de datos, el cual tenemos recapitulando: el estará no mount, estará mount, el estará open y finalmente el shutdown immediate para poder interactuar con nuestra base de datos. A continuación vamos a ver otra parte de cómo poder utilizar estos estados para hacer algunas ventanas de mantenimiento o de backups programadas por el administrador de base de datos. Ya lo vamos a ver en la siguiente parte del video.